Buenas tardes a todas y a todos. Supongo que a estas horas lo que nos pide el cuerpo después de la comida es hacer una siesta. Yo, para que no os durmáis, voy a hacer una cosa que es moverme mucho. De tal modo que al menos tengáis que hacer un ejercicio físico con la cabeza siguiéndome. Pero además voy a hacer una trampa. Voy a ir en este sentido, me voy a parar y rápido al otro lado. Y a los que vea que estáis girando la cabeza a este lado es que ya estáis dormido. Esto es indispensable como maestros para saber hasta qué punto te atienden o no los alumnos. Pues bien, voy a utilizar esta estrategia para hablar de... Mira, tenemos una suerte impresionante actualmente en relación a lo que nos pasaba hace 30 o 40 años. De tal modo que uno de los problemas que tenemos en las aulas es el que todos sabemos que cada uno de vosotros, como maestros y maestras, en vuestra práctica educativa hacéis cosas que las hacéis muy bien, otras medianamente bien y otras notablemente mejorables. ¿Estamos de acuerdo? El problema está en identificar aquello que hacemos muy bien para seguirlo haciendo, que es aquello que hacemos medianamente bien para cambiarlo un poco y lo que es notablemente mejorable, dejarlo de hacer. Vosotros lo sabéis, y si os dijera coger un papel y lápiz y en un papel poner 3 columnas, y en la primera columna qué es aquello que queréis que hacéis muy bien, aquello que hacéis medianamente bien y aquello que es notablemente mejorable, seguramente llenaríais alguna cosa de las 3 columnas. Pero si ahora yo os digo ahora que tenéis ya relleno esta hoja, pasarla al compañero de al lado y que el compañero de al lado diga si está de acuerdo o no está de acuerdo, seguramente aquí tendríamos algún problema. Seguramente miraríais al compañero de al lado y diríais, según qué compañero va a estar de acuerdo en una cosa o en la otra. Resulta que este problema solo sucede en nuestra profesión. Resulta que todas las profesiones tienen un marco teórico que les ayuda a identificar cuando una práctica educativa, una práctica profesional es más o menos adecuada. Si la prefectura, imaginaros que todos los que estamos aquí somos químicos, no profesores de química, sino químicos, que ejercemos como químicos, y os hablo de una práctica profesional, en la que yo también soy químico, y es la de la propuesta que hago yo al gobierno, a la prefectura o al gobierno de Jalisco para analizar las aguas residuales de la capital. Y os digo, les explico exactamente cómo consiste mi práctica, digo, tomaremos N cantidades de litros de aguas residuales en distintos momentos, luego haremos una decantación, una destilación, etcétera. Y os pregunto, ¿os parece bien o no os parece bien esta práctica? Sois químicos. Y seguramente todos diríais, estamos más o menos de acuerdo, porque todos compartís el mismo conocimiento, que es el conocimiento de la química. Tienen un referente que les permite saber cuándo una práctica es más o menos apropiada. La pregunta es, ¿cuál es nuestro referente como educadores? ¿Cuál es nuestro referente como profesionales de la educación? Y aquí tenemos un primer problema. La respuesta es unánime. Seguramente cada uno de vosotros dirá cosas quizá distintas. Para mí, profesor de matemáticas, diré quizás la matemática. Y otros de educación preescolar dirán otra cosa. No hay un consenso. El problema que tenemos nosotros es que no tenemos un referente, sino tenemos 2 referentes. Y además uno de ellos es opinable. Nos pasa como los arquitectos. Imaginaros que sois arquitectos. ¿Sí? Estáis situados como arquitectos y os pregunto, ¿qué os parece este edificio? ¿Está bien o está mal? ¿Habrá acuerdo entre los arquitectos?
Seguramente no habrá acuerdo, pero seguramente nos dirán, no, la pregunta a los arquitectos está mal formulada. Primera pregunta que nos tienes que hacer es, ¿caerá o no caerá el edificio? Y aquí habrá una respuesta unánime. Habrá una respuesta unánime porque todos tienen el mismo conocimiento técnico sobre las estructuras constructivas. Pero la segunda pregunta importante para poder valorar un edificio es la estética. ¿Habrá acuerdo en la estética? Y aquí no habrá acuerdo. No a todos les va a gustar cómo está estéticamente definido este mismo edificio. Pues bien, hoy vamos a hablar de los referentes teóricos y vamos a ver que uno de ellos es opinable y otro, en cambio, no lo es. El problema para poder identificar qué es lo que debo mejorar de mi práctica educativa está para identificar, no a partir de mis criterios personales, sino en función del conocimiento científico, de un análisis riguroso del por qué y para qué de lo que estamos haciendo. Todos los chismes estos son distintos, cada uno de ellos. Y no es este, tampoco es este. Este es. Ya está, ya está. Ya está. Lo he conseguido, creo. Cuando trabajas con una pizarra nunca pasa esto. El problema que tenemos nosotros cuando aplicamos el conocimiento científico y los dos referentes teóricos, vemos que lo que exigimos al sistema es un proceso de cambio en la que no somos conscientes. Hablamos de transformación, pero no somos conscientes de lo que implica. De tal modo que a mí me gusta utilizar el ejemplo de el cambio del fútbol al baloncesto, donde ni los estadios, ni la pelota, ni los jugadores, ni las reglas de juego, ni la pista de juego, etcétera, sirven. Deben cambiar todo. Lo único que se mantiene son los alumnos. Es importante esto porque ahora hablaremos de, entre otras cosas, de comunidades de aprendizaje, de proyectos integradores. Y muchas veces el problema que tendremos es que intentaremos hacer algún cambio jugando al fútbol, añadiendo una canasta, teniendo en cuenta que vamos a marcar menos goles. Porque el problema no es el de cambiar pequeñas cosas o algunas estrategias aparentemente novedosas, sino el cambio es sistémico. Una de las preguntas que os haréis constantemente es ¿y cómo evaluamos ahora en el baloncesto? El problema es que el discurso sobre cómo evaluar, evaluación formativa, evaluación integradora, evaluación con informes valorativos, criteriales y normativos, veremos que es imposible de llevar a cabo si no he cambiado todo el sistema, o es muy difícil. Es importante porque los cambios o transformaciones no se hacen de un día para otro, pero es muy importante tener en cuenta que las demandas actuales implican una transformación profunda. Pero ahora tengo que argumentarlo. ¿Por qué? No porque lo diga Zavala, sino porque tenemos datos, tenemos referentes teóricos que nos lo permiten. El primer referente está relacionado con el paso de la escuela heredada a la escuela del siglo XXI. El primer referente está relacionado con el ¿para qué debe servir la educación? ¿Cuál es la función social del sistema? ¿Cuál es vuestra función como profesionales del sistema? ¿Cuál es vuestro papel social? Resulta que históricamente hemos tenido una respuesta. La función de la escuela, si os la pregunto ahora, tendremos también opiniones distintas, algunas más o menos coincidentes. Y vais a decir la función de la escuela es preparar para formarlos globalmente, desarrollar, etcétera, etcétera. Pero en España
también existe este discurso, pero es fácil encontrar profesores universitarios que dicen qué mal preparados que vienen nuestros alumnos de bachillerato. Y en los de bachillerato decir qué mal preparados que vienen de la enseñanza secundaria o de la media. Y los de media, qué mal preparados que vienen de primaria. Y los de primaria también, qué mal preparados que vienen de preescolar. Y de preescolar, quizá podemos oír, qué mal preparados que vienen de la familia. Y dentro de la familia, gracias a los descubrimientos sobre los genomas, es fácil encontrar una explicación de, claro, con los genes del suegro, ¿qué podemos esperar de este alumno? Pero ¿qué hay detrás de estos comentarios? La idea de que la función de preescolar, ¿cuál es? Preparar para la escuela preescolar, para la primaria. ¿Cuál es la función de la primaria? Preparar para la secundaria. ¿Cuál es la función de la secundaria? Preparar para el bachillerato para la universidad. Por lo tanto, ¿qué es aquello que es importante? La función de la escuela es una función donde el objetivo son unas finalidades educativas de carácter propedéutico. Aquello que cuenta es aquello que le van a pedir en estadios superiores. Segundo lugar, ¿y qué les van a pedir? Les van a pedir contenidos académicos, contenidos de las disciplinas. Y además, como no todo el mundo puede ser universitario, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema educativo? Tiene que ir separando, seleccionando al que sirve del que no sirve. Estamos acostumbrados a decir que hay buenos alumnos y malos alumnos. Los buenos alumnos son aquellos que van teniendo notas que les sirven para. Aquellos que son malos alumnos son aquellos que estamos previendo que no serán universitarios. No que no serán buenas personas, buenos ciudadanos, sino que no serán universitarios. Este es el modelo heredado. Pero, ¿qué es lo que está planteando hoy en día la mayoría de países? Existe un cierto consenso en que la función de la escuela es el desarrollo integral de las personas. El objetivo de la escuela es formar para la vida, formar y dotar a los alumnos y alumnas de aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que le van a servir para dar respuesta a los problemas que les va a plantear la vida. Tanto el ámbito personal como el interpersonal, el social y el profesional. Por tanto, un desarrollo integral de la persona con una función orientadora, no selectiva, sino preparar a cada alumno para que escoja y sepa avanzar en su proyecto individual. Orientarlo para que llegue lo más lejos posible en función de sus cualidades, sus capacidades, sus necesidades y sus intereses. Función orientadora versus función selectiva. Esto es opinable. Si os fijáis, voy a colocar lo que nos dice este esquema en un continuum donde aquí tenemos desarrollo integral y en este extremo tenemos función propedéutica. ¿Sí? Desarrollo integral, formación propedéutica. ¿Dónde colocaríamos a los maestros y maestras de preescolar en este continuum? ¿Estáis dormidos o qué? ¿Dónde lo colocamos? ¿Aquí o aquí? Hacer con la mano. Los de preescolar. Los de preescolar estarán colocados cerca de aquí. La función de preescolar es preparar no en contenidos académicos, sino en habilidades, estrategias, actitudes. Y los de los primeros cursos de primaria, ¿dónde los colocaríamos? Un poquito para aquí. Y los de secundaria y los de bachillerato. Si esto fuera así, diríamos, es imposible la transformación del sistema, porque al menos en secundario y bachillerato. Pero resulta que también, y tenemos la suerte, de que en el sistema educativo hay profesores de bachillerato o de secundaria que están más o menos a este lado. La cuestión
está en identificar cuáles son las prácticas más apropiadas. Y por lo tanto, primera pregunta, ¿qué práctica educativa es más apropiada? Digamos, más apropiada aquella práctica educativa que en lugar de instruir académicamente solo, se dedica a educar, a formar en todas las habilidades, conocimientos, etcétera, etcétera. Digo que es opinable, aunque evidentemente existe un cierto consenso internacional. En concreto, en México, la opción muy clara es la de una función, un desarrollo integral de las personas y una función orientadora. Sobre los papeles, al menos esta posición. Veamos el segundo referente. El segundo referente ya no es opinable, es el técnico, el que va determinado por el conocimiento de cómo aprendemos las personas. Ahora, en el siglo XXI, tenemos datos suficientes como para saber bastante de las condiciones que se deben dar en una situación de aprendizaje, de tal modo que el alumno pueda aprender con más profundidad. Pero venimos de un modelo heredado en el que se ha aceptado que el aprendizaje puede ser memorístico y superficial, dado por sentado que aquel que sabe la teoría de la fotosíntesis entiende y puede aplicarla. Aquel que sabe un conocimiento teórico sobre análisis sintáctico sabrá hablar o escribir. Aprendizaje mecánico y también enseñanza uniforme. Yo puedo enseñar el mismo discurso para todos. El mismo discurso, las mismas actividades y los mismos criterios para evaluar. ¿Qué sabemos hoy sobre cómo aprendemos las personas? Hoy sabemos que cada alumno aprende con ritmos y estilos distintos, que el proceso de aprendizaje es un proceso de construcción y que el aprendizaje, para poder ser aplicado, debe el alumno haberle producido significatividad, una funcionalidad. Sin la significatividad y la funcionalidad, difícilmente podré yo aplicarlo para mejorar mi intervención en la vida. Por lo tanto, aprendizaje significativo y profundo. Y por otro lado, como más sabemos cómo las personas aprenden, más sabemos que se debe personalizar el aprendizaje. Nos pasa, si hablásemos del ámbito de la medicina, estamos como a finales del siglo XIX, en la que se podía decir que había enfermedades. Hoy los médicos no hablan de enfermedades, sino hablan de enfermos, porque cada uno desarrolla la enfermedad de forma distinta y a cada uno, en función de la edad de sus capacidades, exige tratamientos distintos. Por lo tanto, enseñanza personalizada. Si aplicamos esto, vamos a llegar a unas conclusiones. El objetivo de hoy no es tanto explicar cuáles son los marcos teóricos, sino que lo haremos superficialmente, sino sus implicaciones en la práctica educativa. O sea, de la teoría a la práctica. Empecemos. Primero, el propósito y la función social de la enseñanza. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de haber adoptado esto que tenéis aquí? Teóricamente, el sistema educativo en México debe conseguir formar personas para que desarrollen estos conocimientos, habilidades. Y vemos reconocer que son ciudadanos y ciudadanas que pueden ejercer su derecho a una vida digna. Viven, reconocen y valoran. Reconocen que mujeres desarrollan una forma de pensar propia. Se perciben a sí mismos. ¿Dónde está el máximo común divisor? ¿Dónde está el saber lengua? Saber utilizar la lengua para poder dar respuesta a. Donde los conocimientos son el medio para y no son el fin en sí mismos. Si os fijáis en los documentos desde Jalisco, además se concretan muy claramente algunos de estos aspectos, marcando unos campos específicos de intervención.
Este es el propósito. Evidentemente podemos estar o no de acuerdo. Podemos. Pero ¿debemos? Y mi respuesta es que debemos estar de acuerdo. Y esto evidentemente no es fácil. No es fácil porque cada uno de nosotros se sitúa en este continuum que antes hablábamos, donde lo que aquí se dice es la función de la escuela es educar, la función de los profesionales de la enseñanza es ser educadores. A un profesor de preescolar, si le dices que es educador, te dice claro. A uno de primaria, ¿qué te dicen? Hombre, quizás sí, y muchos te dirán que sí. Pero a un profesor de secundaria, en España, si le dices educador, igual alguno te dice, a mí no me insultes, yo soy profesor de matemáticas. El problema es dónde te sitúas. Pero lo que está muy claro es que lo que aquí se pretende es lo que necesita el sistema educativo mexicano, en coherencia con lo que necesita el mundo. Personas comprometidas con la mejora del país, personas comprometidas con la justicia social, con la solidaridad, con la tolerancia, etcétera. Y evidentemente es un marco ideológico determinado, que no digo de partido, ideológico determinado en función de una concepción filosófica, socioantropológica de cuál es el papel de la sociedad y cómo debe ser la sociedad del futuro. A mí me gustaría poder cumplir con estas condiciones. Me gustaría. Yo creo que a todos vosotros, porque seríamos mucho más capaces de dar respuesta a los problemas que nos plantea la vida. ¿Qué implicaciones tiene esto? Aquí veréis de los dos marcos que ya conocéis, aquí qué implicación tiene de cara a la enseñanza, de cara a la práctica educativa. La más directa, que la realidad, las situaciones de la realidad son el objeto de estudio de la escuela. Si queremos formar para la vida, el objeto de estudio es la vida. Y sobre todo, aquellos instrumentos que nos ayudarán a poder participar en una vida lo más fructífera posible. La realidad es el objeto de estudio. Por lo tanto, siempre haremos lo que ya hacemos cuando tenemos que enseñar las fracciones, los quebrados. Todos los que estamos aquí, ¿cómo aprendimos las fracciones? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo le llamáis a la tarta, un pastel? ¿Sí? Por una tarta. Empezamos por una tarta. Una parte que nos la planteó la maestra de forma apetitosa. ¿Os imagináis una tarta fantástica de chocolate, de lo que sea? Y de los problemas de esta situación, dijo, vamos a tratar un problema, que es el cómo lo repartimos. ¿Y cómo tenemos que repartirlo? En partes iguales. Pues tenemos el problema planteado. Lo vamos a repartir en partes iguales. Situación de la realidad donde se entiende que una vez plantificado el problema, situación, partes iguales, les preguntamos a los alumnos, ¿y cómo lo haríais? Y dibujamos en la pizarra una tarta y les dijimos, ¿la cortamos así en rectas paralelas? No. ¿Así en rectas verticales? No. ¿Cómo lo haremos? Y al final lo hacemos con sectores circulares. Y les decimos, pues muy bien, lo he dividido en 8 sectores. 1 de 8, a esto en matemáticas se le llama fracción. ¿Hasta ahora de qué les hemos estado hablando? Le hemos estado hablando de la realidad, de problemas de la realidad. Que nos plantea un problema, cómo repartirlo. Y les demostramos que las fracciones son un instrumento matemático fantástico que nos permite operar con situaciones que se deben repartir en partes iguales. Pues bien, esto lo hicimos todos perfectamente cuando enseñamos las fracciones, pero 2 meses después tuvimos que enseñar el máximo común divisor. ¿Y por dónde empezamos? Empezamos, el máximo común divisor es, nadie entendió nada. Si no sois de matemáticas, no lo habéis entendido. Si estuviésemos más cerca os lo preguntaría, a ver tú, ¿qué es el máximo común divisor? Y seguramente no lo sabríamos. ¿Por qué? Porque no partimos de la realidad, pero no partimos de la realidad por una razón de eficacia,
sino porque el objeto de estudio es la realidad. Y es la realidad porque pretendemos desarrollar en los alumnos conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan para dar respuesta a los problemas que le va a plantear la vida. Bien, ya tenemos, por lo tanto, la realidad es objeto de estudio de la escuela y esto comporta cambios importantes en nuestra manera de comprender la escuela y de actuar en ella, pero sobre todo de pensar en ella. Tenemos, por un lado, que venimos de una escuela analítica y descriptiva. Analítica es el conocimiento está dividido en fracciones, matemáticas, lengua, historia, geografía, y luego dentro de cada una de ellas está dividida en cinemática, estática o lógica, geometría, medidas, etc. Analítica. Hemos aprendido así. Ahora toca mecánica, ahora toca cuántica, ahora toca sintaxis o morfosintaxis o gramática. Y luego, descriptiva. Lo importante no es establecer relaciones entre los distintos elementos, sino describíamos aquello que era un síntoma nominal o lo que era la fotosíntesis. Cuando nos planteamos aquellos fines, aquellos propósitos, resulta que la escuela debe ser no analítica, no sistémica e interpretativa. Estamos pidiendo que entiendan situaciones complejas, donde lo importante son las relaciones entre los distintos elementos, relaciones de causalidad entre los distintos elementos. Y en segundo lugar, no descriptiva cómo son las cosas, sino por qué las cosas son como son y qué incidencia tiene el ser como son y qué papel tienen estos conocimientos. Si os fijáis, he puesto un continuum, porque todos venimos de allí. Y el problema, y por eso cuando os hablaba de la dificultad para entender la complejidad de la transformación, porque si no entendemos la complejidad, no tomaremos medidas para la complejidad y no avanzaremos. Cada uno de nosotros está en algún lugar de estos pasos o fases. Ya tenemos el problema que implica el tomar la decisión de que la función de la escuela es preparar para la vida y, por lo tanto, el desarrollo integral de las personas. Esto tiene unas implicaciones para la práctica educativa. Todos ya conocéis, y si no lo conocéis, os pido encarecidamente que os fijéis en el trabajo que se ha hecho de proyectos integradores. Y veréis cómo estos principios se van cumpliendo y, por lo tanto, no son buenos porque lo diga ahora un colectivo de maestros que se ha dedicado a elaborar los proyectos integradores, sino porque corresponde a los fundamentos que dan razón a la enseñanza. Principios. El objeto de estudio es la realidad. La comprensión y actuación en la realidad son complejas. Debemos desarrollar en el alumno el pensamiento para la complejidad. Ninguno de los problemas que tenemos nosotros son simples. Ninguno. Hasta los más aparentemente simples son complejos. En segundo, a pesar de su déficit, las disciplinas son los principales medios para la comprensión y actuación. Sin el conocimiento de la matemática, de la física, la química, etcétera, etcétera, no podríamos dar respuesta a los problemas. Pero estos conocimientos no son buenos por sí mismos, por ser de matemáticas o de física o de química. Lo son en tanto en cuanto me ayudan a poder entender la realidad e intervenir en ella de la manera más eficiente posible. Bien, estos son principios. Y cómo esto se concretan además en distintas fases de la práctica educativa. Veremos, primero, presentación del objeto de estudio en su complejidad. Segundo, análisis y explicitación de las cuestiones que plantea el objeto de estudio. Hemos planteado un objeto que nos interesa de la realidad, pero que nos plantea problemas que debemos resolver. Por lo tanto, el segundo paso es
qué preguntas, qué cuestiones nos interesan, qué cuestiones son las que plantea este objeto de estudio. 3, delimitación del objeto de estudio. Evidentemente, cuando estamos planteando a chicos y chicas la situación de la realidad que es la tarta, uno de los problemas es el de cómo repartirlo. Pero este no es el más importante. El más importante es tener la tarta. ¿Podemos tener tarta? ¿Nos va a gustar a todos de la tarta? ¿De dónde viene la tarta? ¿Cuáles son las recetas de la tarta? ¿Los distintos ingredientes? ¿Quién es la historia de la tarta a lo largo del tiempo? ¿Quién atiende? Etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas. En el caso de las matemáticas nos hemos limitado a una. Aquí es el momento de delimitar el objeto de estudio. No vamos a poder dar respuesta a todos los problemas, buscaremos los más relevantes, también en función de las características de los alumnos, de su contexto social y económico y especialmente de su desarrollo cognitivo. Luego, identificación de los instrumentos, pero para dar respuesta a estas cuestiones nos sirven, iremos a Internet, sí o no. Tenemos que analizar cuál es el instrumento más apropiado para dar respuesta a estas preguntas. Por lo tanto, análisis de cuáles son los medios más apropiados. Quizás sea un trabajo de campo, quizás sea una investigación, quizás sea una encuesta, quizás sea un visionado de, quizás sea... En cada caso, porque lo importante en la vida, cuando tenemos un problema, es saber exactamente cuál es el instrumento más apropiado para dar respuesta a este problema. Por lo tanto, identificación del instrumento, una vez delimitado el objeto de estudio, identificar los instrumentos que serán de distintas materias o de una materia si me he centrado en una sola materia, utilización del saber de esta disciplinar y luego la integración de las diferentes aportaciones para poder entender mejor ya otra vez la visión global, punto de partida. De modo que al iniciar yo tenía una visión del problema muy vaga y a partir del trabajo que hemos hecho en la escuela llego a un conocimiento más profundo de esta realidad. ¿Y cómo he llegado a este conocimiento? Gracias a las aportaciones de los saberes, métodos, estrategias de las distintas materias. Fijaros cómo ya esto nos está identificando. A partir de aquí podéis realizar un checklist de los proyectos integrados y ver hasta qué punto se cumple o no se cumple. De tal modo que el análisis de los proyectos integrados no será porque a partir de qué se nos ocurrió en aquel momento, sino en tanto en cuanto cumple unas condiciones determinadas que surgen de haber determinado que la función de la escuela es preparar para la vida. Vamos al segundo referente, este científico. Y aquí es preguntarnos, ¿qué nos está aportando las evidencias de las distintas fuentes que estudian el aprendizaje? De modo, podemos ver que tenemos uno de los problemas que hemos tenido a lo largo del siglo pasado, es el que las investigaciones han llevado a cabo en paradigmas separados, de tal modo que alguien podría decir, no, es que esto es conductista, no, es que esto es psicoanalítico, no, es que esto es constructivista, y rechazar una propuesta a otra porque venía de un paradigma determinado. Hoy tenemos datos contrastados empíricamente que las aportaciones de las distintas estudios que se han llevado a cabo nos permite establecer una serie de principios psicopedagógicos que nos pueden servir como checklist también para analizar cualquier práctica docente. Estas diapositivas las vais a tener en vuestras manos y por lo tanto, si queréis, no me voy a entretener con ellas porque aquí me están indicando el tiempo que me queda. Bueno, vamos bien. Vemos que son aportaciones donde ahora son muy interesantes las últimas de las neurociencias. Toda la psicología cognitiva, la psicología hasta ahora no había conseguido, evidentemente, abrir la cabeza de las personas y saber lo que pasaba. Ahora tenemos instrumentos que nos permiten saber lo que pasa en la cabeza de los alumnos, de las personas. Y son las aportaciones de las neurociencias, que mira por dónde, utilizando términos distintos, validan todas las aportaciones de estas corrientes. Las validan todas unas de ellas. De tal modo que podemos establecer unos criterios
que nos pueden servir como análisis de nuestra práctica. En primer lugar, una que lo engloba todo. Solo aprendemos cuando nos encontramos bien en el contexto de aprendizaje. ¿Cuántos alumnos dejan la escuela porque no se encuentran a gusto en la escuela? Y no se encuentran a gusto en la escuela porque parece que la escuela no es para ellos. La escuela desarrolla o propone cultura, una cultura que algunos podrían etiquetar como burguesa, de unas clases sociales determinadas, lógicamente, porque son los que han construido buena parte del conocimiento. De tal modo que los hijos de personas con mentalidad, no digo que lo sean, burguesa, se encuentran a gusto más o menos con aquello que les contamos. Aquello que les cuenta también es lo que se habla en casa y por lo tanto no es distante. Pero para muchos es un marco en el que no es su lugar en el que se encuentran a gusto. Pues bien, sabemos que o un alumno está en un contexto de bienestar emocional o no aprendemos. Y esto no es opinable, es empíricamente demostrado, tanto desde las psicologías de aprendizaje, psicologías cognitivas, como desde las neurociencias. Primera pregunta en el checklist ya. Mi lección, mi propuesta pedagógica, mi práctica educativa, ¿está en un marco que favorece el bienestar emocional? Digo emocional. Pues bien, este es el magma, el caldo de cultivo. Ahora lo que voy a decir son aspectos más técnicos, más concretos. En primer lugar, sabemos que aprendemos cuando establecemos el máximo de relaciones entre aquello que ya conocemos y los nuevos contenidos de aprendizaje, los nuevos aprendizajes. Por lo tanto, si es así, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿en nuestra práctica educativa recuperamos los conocimientos previos de los alumnos? No partimos de ellos, sino los recuperamos, hacemos que lo evidencien, qué es lo que yo ya sé de las tartas, del cómo repartir las tartas, qué es lo que yo ya sé, qué es lo que yo pienso. Conocimientos previos. Segundo, tener claro que este contenido debe ser significativo y funcional. No se aprende si no entiendo el sentido de aquello que estoy aprendiendo. Esto está relacionado con el anterior, sobre la realidad. Evidentemente, tendrá más sentido si sé que sirve para una realidad determinada. No podemos... Familia, todos aprendimos las funciones de segundo grado, las ecuaciones de segundo grado. ¿Para qué sirven? No me contestéis los de matemáticas. O sí, ¿para qué sirve una ecuación de segundo grado? ¿Conocéis aquí no hay niños ahora, ¿conocéis a Brad Pitt? ¿Sí? Brad Pitt, ¿sí? ¿Y Angelina Jolie? Sí. Pues bien, en el cuerpo de Brad Pitt y de Angelina Jolie hay ecuaciones de segundo grado bastante interesantes. Las ecuaciones de segundo grado, como todos sabéis, representan curvas. En el caso de Brad Pitt y Angelina Jolie, hay curvas, no las que estás pensando tú, las de la oreja, la nariz, las de... Estaba imaginando ya, chico. El significativo y funcional. El para qué sirve aquello que estamos aprendiendo. Yo tengo una hija que hasta hace poco ahora está en bachillerato, y me vino en casa un día en tercer curso de secundaria enseñándome una prueba que había hecho en clase de lengua. Estaba muy satisfecha porque la nota sobre 10 era 9,5.
y me vino a enseñármela, porque además en esta escuela te piden que la asignes, que los padres también firmen el resultado de esta prueba. Estaba muy satisfecha. La primera página, me fijo en la segunda, era análisis sintáctico. Y las actividades, ejercicios, bien, bien, bien. Y le pregunto, ¿y para qué sirve esto, el análisis sintáctico? Mi hija, desde las aplicadas, se me queda mirando y me dice, papá, ¿tú eres tonto o qué? No lo dijo así porque me respeta, pero lo estaba pensando. ¿No ves? Un 9,5. Su objetivo y el conocimiento y el aprendizaje del análisis sintáctico era para tener una buena nota. Su significado era no mejorar su práctica lingüística, sino su objetivo era el tener una buena nota. Y por lo tanto, nada significativo y funcional. Y por lo tanto no ha aprendido. No aprende a utilizar, a mejorar sus textos a partir de un instrumento muy potente que es el análisis sintáctico. Pero no el análisis sintáctico porque sí, sino como medio para mejorar. El objeto de estudio es la frase, es la comunicación, es la comprensión. No es una estructura analítica de una frase. Sigamos. Por lo tanto, pregunta siguiente. En mi unidad didáctica estoy planteando los contenidos desde su significatividad y funcionalidad. Y aquí ponéis en el checklist sí, no, a medias, a veces. Segundo, por muchos esfuerzos que yo haga de establecer relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos contenidos, resulta que si el alumno no tiene las capacidades correspondientes para poder hacer esta relación, por muchos esfuerzos que hagamos, no aprende. En la escuela mexicana se está enseñando cosas que son imposibles de ser aprendidas de manera significativa y funcional. ¿Y cómo lo aprenden? A la fuerza ahorcan y aprenden mecánicamente. O sea, memorísticamente una definición. Los conceptos, hablaremos luego de esto. Por ejemplo, les está enseñando, otro ejemplo que se me ocurre, estamos enseñando el cómo se producen los cambios estacionales. Y a partir de la rotación de la Tierra, el Sol, etc. Intentamos explicárselo cuando los alumnos tienen 9 años, 10 años. Generalmente es así en el mundo entero. Para poder entender el por qué se producen los cambios estacionales, implica utilizar de manera combinada 12 conceptos distintos. 12 conceptos distintos. Cuando hasta que no tienen 12 años, si A igual a B, B igual a C y por lo tanto A será igual a C, no se da hasta los 12 años o 13 años. Intentamos que entiendan esto. Evidentemente hacemos ejercicios para entender algo tan sencillo, que la Tierra da vueltas da vueltas a una velocidad de 1.200 kilómetros por hora. Esto quiere decir que cuando sacas la cabeza por la ventana, el viento se te lleva la cabeza por la velocidad del cambio. Se ve claramente que vamos a esta velocidad, se ve claramente que la Tierra es redonda, se ve claramente que resulta que movimiento de rotación, primero que la Tierra es redonda, movimiento de rotación, movimiento de traslación, movimiento de constancia en el plano virtual de rotación y traslación de la Tierra, etcétera, etcétera. Como sabemos que es difícil, hacemos alguna actividad y buscamos a un niño que sea como un sol y lo colocamos en medio del aula y luego buscamos a una niña más pequeñita que sea la Tierra y le hacemos ver que da vueltas alrededor del Sol y da movimientos de rotación y de traslación. Pero para poder entender los cambios estacionales, el problema no es este, sino es el grado de inclinación de la Tierra en relación a un eje virtual que va de norte a sur, cosa que también se ve constantemente solamente salir a la calle. Pues bien, evidentemente, como no podemos coger a la niña y colocarla inclinada, rotando a 21 o 27 grados, evidentemente, porque tendríamos un riesgo, lo que hacemos al final es no entender nada y por eso tenemos también a tanta gente que se cree que la Tierra aún es plana, a pesar de haber ido a la escuela. Desarrollo cognitivo. Esto, los términos
yo estoy utilizando términos tradicionales, básicamente de la psicología cognitiva, pero están contrastados empíricamente también desde las neurociencias, utilizando otros términos. Otro es el de Vygotsky, que es el de la zona de desarrollo próximo. Nosotros, que lo utilizamos normalmente en educación física, si a un alumno queremos que salte la altura y avance al máximo saltando la altura, a uno que salta 90 centímetros, ¿a qué distancia le ponemos, a qué altura le ponemos el listón? Se lo pondremos a 95. Y si uno salta a 100, se lo pondremos a 105. Y si uno a 120, a 125. Porque si lo pongo todos a nivel del 100, el que está a 90 va a pasar por debajo, no va a saltar, y al que está a 120, evidentemente, no va a aprender más. A cada uno el listón según sus posibilidades. Por lo tanto, ya tenemos dos preguntas más. Primera, ¿el alumno tiene las capacidades cognitivas para poder llegar a comprender este contenido? Una. Y segunda pregunta, ¿los retos que le estoy proponiendo yo están en lo que se llama la zona de desarrollo próximo, que es aquella distancia que es suficientemente alejada, pero no tanto, que con la ayuda de otro, sea un compañero, un maestro o un material, pueda avanzar? Por lo tanto, la pregunta es, ¿le estamos proponiendo retos en nuestra práctica educativa que esté en cuenta la zona de desarrollo próximo? Siguiente. Hacer estas relaciones, establecer estas relaciones no es sencillo, es complicado, es más fácil memorizar. Memorizar una definición, memorizar un concepto, memorizar la definición del concepto, es más fácil. Establecer relaciones implica una gran actividad mental. Actividad mental que cuando son pequeños pasa por el manipular, por el tocar, por el observar. Cuando son mayores, quizá con ejemplos. Pero, por lo tanto, la manipulación, el tocar, el ver, no es buena por sí misma, sino es en tanto en cuanto ayuda a tener la actividad mental. Muchas veces los errores que tenemos es que hacemos las actividades y no pensamos en que aquello es el medio, no es el fin. El observar, el manipular, etcétera, es bueno por sí mismo, pero si está en función del aprendizaje, lo es en tanto en cuanto ayuda a desarrollar la actividad mental. Por lo tanto, no es suficiente con que el alumno haga, sino es necesario que se vaya planteando qué estoy aprendiendo mientras estoy haciendo todo esto. Esto lo veremos que estará relacionado con otro concepto, otra idea clave. Para poder tener esta actividad mental, el ser humano tiene una fórmula, que es hacerse preguntas. Una de las mayores ayudas que le podemos dar a nuestros alumnos es que se planteen preguntas. Modelo socrático. Acordaros de la mayéutica, el modelo dialógico. Es a partir de la construcción de la relación entre los alumnos, entre profesores y alumnos, donde se produce el aprendizaje. Es sorprendente que este debate entre el reproducir o el construir sea un problema que viene ya del tiempo de los griegos. Los sofistas decían que se aprende mediante alguien que sabe y lo transmite, y lo que tenéis que hacer vosotros es reproducir aquello del que sabe. Por contra, los socráticos decían no, se aprende, cada uno elabora su aprendizaje a partir del diálogo que tienes con el profesor. Ni más ni menos, ya Sócrates inventó el constructivismo. Ni más ni menos, ya inventó con la mayéutica, nos emplazó a lo que ahora sabemos empíricamente, que el modelo sofista es acientífico. En el campo de muchos de estos principios deberían ser aplicados como protocolos imprescindibles en la escuela, porque están contrastados empíricamente. Es como si en el ámbito de la medicina fuera un atributo de los profesores, de los médicos, escoger desinfectarse o no desinfectarse antes de hacer una operación.
Sabemos científicamente que hay una cosa que se llaman bacterias, que en una situación de quirófano hay una posibilidad de coger una enfermedad. Yo voy cojo, yo soy cojo. Lo que ahora lo disimulo lo que puedo. Tuve una operación, tuve además una infección y que fue una infección hospitalaria. Me afectó y tengo ahora el pie izquierdo, lo tengo fijado, o sea, no tiene movimiento. Esto es así, sabemos que es así. Por lo tanto, de aquí nos están... el gato, vale. Por lo tanto, la actividad, el conocimiento que el alumno tenga de saber hacerse preguntas es fundamental. Veréis que en los materiales de los proyectos integradores siempre está la fase de elaboración de preguntas. Es importante que la lectura que hagáis es que es el alumno que tiene que hacerse las preguntas. Por lo tanto, antes de enseñar las preguntas del proyecto, hacer que los alumnos hagan sus preguntas. Evidentemente, en el proyecto nos está marcando cuáles son las preguntas que nos interesan que realicen para llegar al conocimiento correspondiente. Conflicto cognitivo, por lo tanto, pregunta, en mi unidad didáctica existen actividades en las que existen interacciones donde el alumno debe promover, debe pensar qué preguntas me hago ante un problema determinado. Sí, y ahora dos claves. Están ligados a la motivación intrínseca. Solamente aprendo algo, solo aprende cuando digo qué fantástico que es esto del sintagma nominal. Qué extraordinario que es esto del máximo divisor. Solamente cuando digo qué interesante es lo que llamamos también en pedagogía motivación intrínseca, que es lo que no tenía mi hija. Mi hija tenía una motivación para aprender extrínseca, la nota del examen, pero le importaba un rábano la lengua. Era una maestra, era una alumna aplicada que quiere sacar buenas notas. Y así es, sabe muy poco y ha tenido siempre muy buenas notas. Pero bueno, todos los maestros están muy contentos con ella. Por lo tanto, actitud favorable para el aprendizaje, no actitud favorable a estar en la escuela, no actitud favorable a hacer un proyecto, actitud favorable a aprender aquello que consigue aprender con el proyecto. Pero esto solamente es posible cuando también favorecemos que el alumno tenga un buen autoconcepto de sí mismo en relación al aprendizaje. Porque en el momento que decimos yo no sirvo para cantar, ya no aprendes a cantar. Si digo yo no sirvo para los idiomas, ya no aprendo idiomas. Si yo digo no sirvo para las matemáticas, no aprenderé matemáticas. Pero ¿cómo hacerlo si yo cada día, cada mes que me hacen una prueba, me suspenden en matemáticas? ¿Cómo voy yo a tener una buena actitud favorable a aprender matemáticas? Fijaros que en la escuela generalmente vivimos con una especie de esquizofrenia. Y os la voy a visualizar. Una esquizofrenia. No digo que seáis esquizofrénicos, pero vivimos cierta esquizofrenia. Imaginaros, todos sois ahora maestros y maestras de educación física. Los maestros y maestras en Cataluña es fácil identificarlos porque los de educación física van con el mismo uniforme, con un chándal, unos deportivos, etc. Bien, sois todos, ya vais con el chándal y sois profesores de educación física. Y os pregunto, ¿cuál es la altura, en el salto de altura de un alumno de 12 años? ¿Y qué decís? Decís, depende. Como habéis dicho antes, depende de la altura. ¿Decís? Depende. Segundo lugar, os digo, a ver, montar una unidad didáctica relacionada con la voltereta. ¿Voltereta se llama también aquí? ¿Sí? ¿Voltereta? Bueno, la voltereta. Unidad didáctica a la voltereta. 30 segundos para pensar esta unidad didáctica. ¿Sí? Aprovecho para beber agua. Estáis pensando todos. Secuencia didáctica de la voltereta.
Seguro que nadie de los que está aquí ha pensado la unidad que ahora voy a plantear yo, que es, llamo a los 30 chicos y chicas y les digo, poneros todos en fila aquí, uno detrás de otro, y una vez estáis en fila os digo, a ver, tú, Carmen, la voltereta, primero enseño el modelo, hago yo la voltereta y al acabar digo, no voy a hacer la voltereta yo ahora. Cuando hago la voltereta digo, voilà, por aquello de la interdisciplinaridad. Un toque de francés siempre queda bien. Muy bien. La primera de todos es Carmen. Y Carmen es aquella chica que es más o menos atlética. Resulta que la Carmen da el salto y al acabar. Y los hago poner. He hecho ya un cambio. No lo he dicho a todos, vamos a hacer la voltereta todos a la vez. Los he puesto uno detrás de otro. Y cuando veo a Carmen, le digo la voltereta, pero quiero que las piernas estén bien juntas, los brazos bien estirados y que la cabeza no toque al suelo. Va la Carmen, da la voltereta, pero ha separado un poco las piernas. ¿Y qué le digo yo a Carmen? Carmen, estas piernas deberían estar más juntas, va, vete a la cola. Y ahora viene el siguiente, que es Pablo. Pablo es aquel niño más bien redondito, un poco patoso él. ¿Y qué le digo a Pablo? Le digo a Pablo, va, la voltereta, los pies bien juntos, los brazos bien estirados. Le digo, no le digo esto, le digo, va Pablo, tú puedes. Y además me pongo en posición de ayudarlo. El alumno empieza a hacer aquella cosa, le agarro de las piernas, le ayudo a girar y al acabar, ¿qué le digo? Muy bien, Pablo. Y cuando le he dicho muy bien, Pablo, ha sido un acto de caridad cristiana. No, ha sido un acto de inteligencia, porque sabemos que si no le motivamos dejará de seguir dando. Muy bien, lo hemos hecho muy bien, todos habéis pensado más o menos así. Pero luego, ahora nos quitamos el vestido de profesores de educación física y nos ponemos el de lengua. Y empezamos en clase y les decimos, señores, hoy, por favor, escucharme, estar atentos. Hoy vamos a trabajar el sintagma nominal, ¿de acuerdo? Bueno, como sabemos aquello de la actitud favorable, lo hacemos con entusiasmo. Hoy vamos a trabajar el sintagma nominal, esperando que todos y todas digan, qué bien, por fin, el sintagma nominal. Cuando ya hemos conseguido el éxito y todos interesados por el sintagma nominal, ¿qué le decimos? El sintagma nominal es patatín, patatán, patatín, patatán, un discursito. A todos les damos los mismos ejercicios, el mismo estudio y les ponemos el mismo problema. El mismo examen, esquizofrenia. En el caso de educación física hemos utilizado un modelo extremadamente sofisticado. A cada uno ejemplos distintos, ayudas distintas, valoraciones distintas. En cambio, cuando estamos en lengua que no vemos lo que pasa, resulta que en lugar de decir será más complicado, lo que hacemos lo simplificamos. Y ponemos a todos el mismo discurso, ponemos en el caso de educación física, ha sido distinto, en el caso de en lengua hemos colocado para todos el mismo discurso, las mismas actividades. Resulta que el conocimiento científico que hoy tenemos en día nos dice que solo aprendemos cuando hay una actitud favorable al aprendizaje. Solo cuando hay esta actitud favorable. Otro dato, el de la metacognición. Los estudios actuales nos dicen que aquel principio psicopedagógico más potente para el aprendizaje es el proceso de metacognición, el más importante. Metacognición quiere decir ser consciente de lo que voy a aprender, lo que quiero aprender, lo que estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo y cómo lo he aprendido. Por lo tanto, no es suficiente con hacer cosas, sino hago las cosas para aprender. Por lo tanto, es imprescindible el que exista un tiempo y un espacio para la metacognición. Y por último, a partir de ello, tenemos la capacidad de poder comprender aquello que hemos aprendido para saberlo utilizar. Si os fijáis también, a partir de aquí surgen una serie de implicaciones. Principios. Revisión de la estructura cognitiva. Segundo, actividades mental y metacognición. Actividad mental y metacognición
motivación, sentido de la tarea, interés por el contenido de aprendizaje. Ya tenemos los principios. ¿Y cómo se concretan en esto en checklist para cualquier actividad de aula? Primero, una serie de fases o pasos. Primero, actividad motivadora. La pregunta, ¿he planteado una actividad que sea motivadora? 2, activación de los conocimientos previos y conflicto cognitivo. Negociación compartida y definición de objetivos. ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Cómo me vas a evaluar? ¿Qué actividades voy a realizar? 4, planificación de las tareas. 5, actividades para la construcción de los significados. 6, conclusiones, descontextualización y generalización. 7, evaluación del proceso y de los resultados. Y 8, estrategias de memorización de aquello que hemos comprendido. Siempre después de aquello que lo hayamos comprendido. Veis que tenemos unas condiciones que se desprenden del propósito y otras del conocimiento científico. Ahora es cuestión de juntarlas, que es lo que veremos a continuación. Por lo tanto, consecuencias metodológicas. Cuando aplicamos los dos referentes, nos dice que la enseñanza debe tener un enfoque globalizador y utilizar, siempre que se pueda, metodologías globalizadoras. Los proyectos integrados estarían dentro del apartado de metodologías globalizadoras. ¿Sí? Aquí encontraréis cuando integramos ya los dos fases, las que provienen de unos principios relacionados con el propósito y las que provienen del conocimiento de cómo las personas aprendemos. De aquí, de tal modo que aparecen aquí 13 fases o 13 pasos que están divididas en 3 apartados, pero que con muy buen sentido, en el caso de los proyectos integrados está dividido en 4, pero estamos en lo mismo. Hay algunos matices, pero básicamente tendríamos, aquí sería las fases que debe tener cualquier proceso de enseñanza, cualquiera, sea un proyecto integrado o sea una actuación en un momento determinado. Como veremos, puede ser a veces sesiones de media hora, pero debe tener todos los componentes. Una idea importante, lo digo también para clarificarlo porque nos ayuda mucho. Si os fijáis, detrás de este esquema está el método científico, donde método científico es situación problemática, definición de problemas, hipótesis de intervención, búsqueda de cuáles son las fuentes de información más apropiadas para comprobar o no las hipótesis y conclusiones. Esto es así, no porque sean el método de los científicos, sino que es el método, es la forma donde la especie humana ha actuado siempre cuando ha actuado de manera reflexiva. Siempre cuando actuamos de manera reflexiva, hacemos este proceso, evidentemente sin ponerle los nombres. Pues este sería el esquema. Y de métodos bajo este enfoque, a lo largo del siglo pasado y una parte del presente, ha habido muchos colectivos de profesores que de manera intuitiva han ido desarrollando métodos que, mira por dónde, cumplen con un enfoque globalizador y, si se hace bien, cumplen con todas estas fases, que son métodos ya conocidos: investigación, método de investigación, investigación del medio, proyectos, simulaciones, proyectos de trabajo, resolución de problemas, aprendizaje-servicio, análisis de casos. Si os fijáis en los proyectos integradores, no hay una definición de uno por otro, sino que en algunos momentos utilizan aspectos que pueden ser de unas características o de otras. Porque lo importante no es seguir estos métodos, sino lo importante es conseguir que se cumplan estos requisitos. Bien, ya hemos visto cómo nos lleva el conocimiento científico de cómo se aprende, llega a una construcción de cómo debe seguir la secuencia didáctica, la secuencia de actividades que sean coherentes con aquello que pretendemos, el propósito y el conocimiento científico de cómo las personas aprenden. Pero veamos, ya tenemos las ideas generales, pero resulta que
Para dar respuesta a un desarrollo integral de las personas, resulta que para dar respuesta a los problemas aparecen componentes que se integran en la estructura cognitiva del alumno de forma distinta. De tal modo que una cosa son los hechos son los nombres de los ríos nombres de los ríos las capitales las obras más importantes las fechas históricas etcétera. Cosas que son, o es 1492 o no es, o es 1324 o no es, o es París. ¿Por qué París se llama París? Lo importante es saber que la capital de Francia es París, se acabó. No implica un proceso de construcción. Factuales, conceptuales. ¿Cómo se aprenden los conceptos? ¿Se aprenden memorizando la definición? Vamos a verlo. Seguramente los que ya tenéis una cierta edad, todos aprendimos el concepto de isla. ¿Isla? ¿Sí? Isla. Bien. Definición de isla. Y os voy a ayudar, algunos quizás se acuerdan de isla, porción de tierra rodeada de agua por todas partes. ¿Sí? Vamos a intentar leer de manera comprensiva esta definición de isla. Y decimos, porción de tierra. No sabemos lo que es una isla. Porción de la tierra, ¿qué es? Un cacho de tierra. Y dice, ¿por qué no dice de la tierra? Dice porción de tierra. Y luego dice, rodeada de agua por todas partes. Desde preescolar sabemos que todas partes es delante, detrás, izquierda, derecha, y arriba y abajo. O sea, ni un submarino en plena inmersión. ¿Cómo aprendimos el concepto de isla? Porque al lado de la definición había un dibujito, porque leíamos un cuento que hablaba de una isla, porque habíamos ido a una playa donde se veía una isla. Aprendimos a partir de una construcción personal sobre aquello. La memorización no nos da pie a... Evidentemente, nos va bien tener la memorización de una definición, pero siempre que se haya comprendido primero lo que es una isla. Y ahora veamos cuál es la fórmula normativa de definir una isla. Conceptuales, procedimentales. ¿Cómo se aprende a bailar? Bailando. Sí, bailando. Se aprende a bailar bailando, decís. Y yo os digo, muy bien, os voy a poner una música. Os voy a poner la música tradicional de mi tierra, Cataluña, que es la sardana. Pongo la música y les digo, música, y ahora a bailar. Os vais a mover con mayor o menor elegancia al ritmo de la sardana, pero no será la sardana. ¿Qué es necesario primero? Un modelo. Y una vez tenemos el modelo, ¿cómo es una escuela que pretende la transformación del sistema educativo? No es suficiente la música, necesitamos el modelo. Y por ahí, por el hecho de aquí que tengamos modelos de proyectos integradores, necesitamos poder ver aquello que la teoría nos dice. Aunque luego tenemos que aplicarlo de forma distinta, porque mi contexto no es el mismo pero está claro que necesitamos el modelo. Y una vez tenemos el modelo, que es, y en el caso de la música, del baile lo haríamos todos muy bien, que es, nos pondríamos a bailar, yo os pondría el modelo, os pondríais vosotros a seguir con más o menos gracia, y habría alguna de vosotras, y lo digo en femenino por cuestiones estadísticas, solamente viendo el modelo se pondría ya a bailar. Alguna. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué necesitaría? Muchas ejercitaciones. ¿Y cómo lo hago yo en clase cuando me encuentro con que hay algunos que ya saben bailar y otros que les cuesta 10 veces y otros 20 veces? ¿Y cómo lo hago? La única manera de atender la diversidad de los alumnos es mediante el aprendizaje entre iguales. O unos ayudan a otros o no lo resolvemos. Y sí que lo hacemos en el caso del baile. Y decimos, aquel que baila muy bien, le decimos, ponte con este, intenta que, y ahora hacemos este grupito que todos más o menos, y este grupito de. En cambio, cuando esto lo hacemos en matemáticas, o en historia, en geografía, o en lengua,
se nos olvida de que el medio que tenemos para un contenido procedimental es la ayuda entre iguales. Yo solo no puedo atender como maestro a cada uno de los niveles de cada uno de los alumnos. Procedimentales, ya está, y los actitudinales. ¿Se aprende repitiendo la definición de solidaridad? No. ¿Se aprende comprendiendo lo que es la solidaridad? La solidaridad para otros. Yo sé lo que es la solidaridad y no es para mí, sino para otros. Está claro que no, sirve para entendernos, pero se aprende mediante la resolución de conflictos en los que debo actuar de manera solidaria. Y por lo tanto, vemos que hemos visto antes unos principios generales, pero cuando lo concretamos en algunos componentes de aprendizaje, exige actividades distintas. Y por lo tanto nos encontramos con una situación como la que podemos ver aquí, donde hay unos aspectos, estos que veis de este color, que son parecidos y se pueden hacer con todos los alumnos a la vez. Pero en cambio hay otros, estos de este color, que cada alumno aprende con ritmos y estilos distintos. ¿Y qué lleva a esto? ¿A qué conclusiones nos lleva? Que resulta que tenemos que identificar en el tiempo escolar dos tiempos. El tiempo de trabajo globalizado, trabajo global, en el que podemos tratar un mismo tema tratando hechos, conceptos, procedimientos y actitudes al mismo tiempo para todos, donde cada uno lo va a comprender más o menos, pero podemos desarrollar toda la unidad. Pero resulta que luego, si queremos que cada alumno aprenda con mayor o menor profundidad los contenidos, necesitamos montar tiempos de trabajo específico. Tiempos, talleres, rincones, ambientes, ámbitos. Los nombres son también muy distintos en cada país o en cada comunidad, pero tiempos de trabajo específico. Este es el tiempo para la personalización, Aquel es el tiempo para la integración, para conseguir que los alumnos entiendan que es necesario, para dar respuesta a los problemas que le va a plantear la vida, partir de situaciones reales en las que se relacionan los contenidos. Aquí desarrollamos el pensamiento complejo. Aquí lo que intentamos es reforzar el aprendizaje de cada uno de los componentes en función de sus características diferenciales. Aquí es donde vamos a utilizar contratos didácticos, donde cada alumno negocia con el profesor lo que va a aprender, sus objetivos de memorización, sus objetivos de ejercitación, sus objetivos de construcción. Habrá áreas que no podrán integrarse en el trabajo global, pero dentro de cada área o cada asignatura debe haber un tiempo de trabajo global y un tiempo de trabajo específico. Tendré que buscar una situación de la realidad. No me sirve la del trabajo global, pero sí que me puede servir otra que vaya más apropiada al tipo de contenido que deben aprender los alumnos. Por lo tanto, ejemplos de trabajo global. Vamos a ver, uno de entrada, los proyectos integradores cumplen con la idea de formación con métodos globalizados, con una formación integradora y en la que si utilizáis los 13 puntos, utilizáis el esquema de indicadores o de conclusiones de principios pedagógicos, os va a servir para ver hasta qué punto las propuestas cumplen o no cumplen con el conocimiento científico que tenemos actualmente. Tenemos un tema de interés planteado por el alumnado, una observación de un fenómeno, una polémica en torno a un hecho, una información que llama la atención, una problemática que afecta a la sociedad en general o al entorno cercano al alumnado, una pregunta sobre un elemento de la realidad, una búsqueda a partir de un problema investigable, una necesidad planteada por un agente externo en el centro educativo, un dilema a comprender o la metodología de proyectos. El objetivo no es utilizar
El objetivo no es utilizar algunas de las metodologías, el objetivo es que se cumplan las condiciones que ayudan a que se produzca el aprendizaje. Bien, me han dicho que era interesante que tuviesen un tiempo para platicar. Si os parece bien, ¿lo dedicamos a esto o entro en algún aspecto que os creáis que debo profundizar? Pasamos. ¿Cómo funciona esto? Bien, ¿a alguno de vosotros ya se ocurre alguna cuestión? Los silencios para los que está aquí son duros de sufrir, ¿eh? O sea, cuando hay un silencio y la gente dice nada y demás, nos ponemos nerviosos. No querría estar aquí, por tanto hago marcha atrás. Y seguimos con estas. Problemas que tiene. Una de las preguntas que voy a hablar de distintas cosas. Una, que está relacionado con la idea principal, que es la que hemos hablado en su momento de cómo del cambio en el perfil del profesorado. He dicho que la transformación del sistema no es fácil, es compleja porque implica muchos cambios, como habéis visto. Pero unos están relacionados con el pensamiento del profesorado. Todos nosotros venimos de un modelo en que nos han hecho aplicadores. Aplicadores versus estratégicos. Estratégico es aquella persona que sabe diagnostica, que establece el tratamiento y luego lo lleva a cabo. Por ejemplo, los médicos. Los médicos les enseñan a diagnosticar, les enseñan a planificar y luego lo de aplicar quizá lo dejan para los enfermeros y enfermeras. Resulta que a nosotros se nos ha impedido el poder diagnosticar. ¿Por qué enseñamos el máximo común divisor? ¿Y cuál es la respuesta? Porque toca. ¿Por qué enseñamos geografía e historia y no enseñamos medicina? ¿Por qué no enseñamos medicina? Porque no ha tocado. Nos han impedido hacer el análisis de cuál debe ser el propósito de la enseñanza. En segundo lugar, el tratamiento, que es la planificación del trabajo. Resulta que también históricamente venimos de un modelo donde el tratamiento, la planificación, viene determinada por los libros de texto. De tal modo que son los libros de texto, son los que determinan el cuándo y el cómo enseñar el máximo común divisor. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aplicar lo que otros han decidido. Pero esta idea, que funciona en el modelo heredado propedéutico y selectivo, cuando nos situamos en el baloncesto, situamos en un modelo de formación, de desarrollo integral de las personas para la vida, ya no funciona. Cuando además aplicamos el conocimiento científico, donde nos dice que el alumno aprende con ritmos y estilos distintos, ya no nos sirve. Y por lo tanto debemos tener un pensamiento estratégico. Pero nos cuesta. A los maestros nos gusta hablar de lo que vamos a enseñar o de cómo lo vamos a hacer, pero no del propósito de aquello que estamos haciendo. Nos cuesta enunciarlo. Y esto es uno de los problemas que plantea. Otro de los problemas que surgen están relacionados con la evaluación. ¿Cómo se evalúan los hechos? Primera pregunta de la evaluación. Primera pregunta a hacernos. Pregunta, ¿para qué sirve la evaluación? Primera pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué evaluamos? ¿Y cuál es la respuesta? Ni tenemos la respuesta. Evaluamos con una función selectiva. ¿Sirves o no sirves?
del 0 al 10, si es menos de 5 no está sirviendo, si es más de 5, con una función selectiva y por lo tanto cuantificada y en relación al para qué, para sancionar. Por contra, cuando nuestra función es orientadora, la función del para qué de la evaluación es para ayudar, conocer para ayudar, conocer para poder orientar al alumno en su camino, no para decir qué mal que lo haces o qué bien que lo haces, sino estás avanzando, muy bien, tienes un problema, lo vamos a resolver, a ver cómo, donde cada uno va a avanzar con ritmos y estilos distintos. ¿Cómo lo hacemos? Con un modelo en el que está pensado en poner el listón para todos. El segundo, el que evaluar. En un modelo instructivo, el que evaluar son los contenidos de matemáticas, física, química, lengua. Pero cuando lo que estamos planteando es lo que hemos visto, la lista, toda aquella lista de finalidades, ¿cómo se evalúan? Resulta que aquello que debemos evaluar ya no es la matemática, la física y la química, sino aquellos conocimientos, habilidades estratégicas que le van a servir para poder desarrollarse como. Pero esto plantea problemas. Primero ya el primer problema, que ya no es lo mismo. Ya los ítems sobre los cuales evaluar nos los cambian. Por lo tanto, tendríamos 11 o 12 ítems que no serían matemáticas, sino serían aquellos enunciados. Sigamos. Evaluación. Ya tenemos el para qué, el qué, evaluar y ahora el cómo. Resulta que ¿cuál es el sistema que utilizamos habitualmente? El examen, prueba escrita de papel y lápiz. ¿Sí? Si el objetivo de la escuela es ayudar, debemos poner pruebas de papel y lápiz que nos sirvan para conocer cómo ayudarlos. Pues bien, resulta que la prueba escrita es la prueba más buena, sencilla y barata para los contenidos factuales, para saber si sabe o no los ríos de México, si sabe o no las capitales de los estados de. Esto es perfecto, porque si decimos que debe saber 15 ríos de México y sabe 10, pues podemos poner, ya sabemos lo que les faltan. Si sabe 7, ya sabemos lo que les faltan. Y nos permite ayudar. Pero cuando estamos hablando de contenidos conceptuales y les preguntamos, ¿qué es la densidad? La densidad es aquello, la densidad, ¿cómo explicar la densidad? Voy a poner más sencillo. Todos utilizamos, los que estamos aquí, utilizamos perfectamente el concepto redondo y circular. ¿Sí? Sabemos lo que es redondo y lo que es circular. Bien, coger papel y lápiz, imaginaros, cogéis papel y lápiz, definidme redondo. Redondo es, sin hacer así. Redondo es todo aquello que no es plano. Redondo y circular. Circular es redondo, pero ¿qué tiene de circular lo redondo? No es fácil. Sabemos el concepto, pero el problema no es conceptual en relación a lo redondo y circular. Si el problema es lingüístico, en todo no sabemos expresar, pero el concepto ya lo hemos adquirido. Por lo tanto, cuando estamos midiendo en papel y lápiz los conceptos, igual se han aprendido de memoria sin haber entendido nada. Por lo tanto, ya no nos sirve la prueba escrita, y menos esta de típica de check, de pruebas de estas múltiples de poner A, B, C o D, sino sabemos que saben un concepto cuando saben aplicar el concepto, no la definición, el concepto. Y una vez si saben aplicar el concepto, les puedo pedir la definición y que aprendan de memoria la definición, pero una vez han comprendido el concepto. Y el procedimientos, se aprende a saber cómo sabes bailar a partir de una prueba escrita. Está claro que no, es a partir de la observación. Y si es solidario, tolerante, colaborativo, ¿cómo saber si es tolerante, colaborativo o no? Evidentemente, nos encontramos con un problema, que la prueba escrita no nos sirve, porque todos sabemos que debemos ser solidarios. Prueba escrita, ¿qué es la solidaridad? ¿Tú eres solidario? Me digo, claro que soy solidario. ¿Dónde sabemos que es solidario?
observando lo que pasa en el patio cuando juegan, cuando están trabajando en equipo, cuando, por lo tanto, el medio más apropiado es el de la observación sobre lo que está pasando. Y claro, pero en una clase que funciona como la que yo estoy, ¿yo qué puedo observar de vosotros? Si hacéis, hay algunos que son muy aplicados y van haciendo así con la cabeza. No están entendiendo nada, pero saben que queda bien. Dicen, sí. Y dan la imagen de que yo si te veo, digo, esta es ya le voy a aumentar la nota, porque qué atenta que está. Y está pensando lo que hará esta noche, que no tiene nada que ver con el tema. Por lo tanto, es la observación en situaciones de conflicto. Vemos pues que de los 4 componentes de un desarrollo para la vida, resulta que cada uno de ellos exige también instrumentos distintos. Pero bien, ya tenemos claro que es para ayudar, que los contenidos de aprendizaje son la lista de finalidades educativas. Ya tenemos claro que cada uno de que las pruebas que llevarse a cabo, la mejor es la observación y que las pruebas escritas solamente sirven para un aspecto. Ya tenemos todo esto claro. Y ahora miramos el resultado. Y ya tenemos un resultado. Y ahora pasamos al momento de la valoración. El de poner una nota. Y digo valoración, porque es una valoración siempre subjetiva. Demostrado científicamente. Diferencias de 4 puntos entre saber o no saber quién es el alumno. O sea, quitamos el nombre del alumno, y le cambiamos el nombre y ponemos de otro alumno, la nota puede variar hasta 4 puntos. Ponemos en un mismo examen, lo pasamos a otro profesor, cambios de hasta 4 puntos. Depende, la decisión, la valoración es siempre subjetiva. Será más o menos acertada, pero es subjetiva. Pero decimos que la función de la escuela es ayudar, que debemos fomentar la autoestima y el autoconcepto del alumno. ¿Qué hemos hecho con Pablo? Le hemos dicho muy bien cuando ha hecho aquel desastre de voltereta. Y le hemos dicho muy bien. Claro, resulta que la valoración tiene 2 columnas. Una que es la valoración normativa, que si sobre la media estás arriba o abajo, pero hay otra que es la criterial, que es en función de los objetivos de cada alumno, de sus objetivos personales. Y por lo tanto, diremos, la administración, ¿qué le interesa a la administración? Le interesa la normativa, porque es la que certifica, sí, pero durante toda la escolarización, la más importante es la criterial, la que le vas diciendo al alumno, contigo tú puedes más, puedes ir más lejos en cada caso, puedes mejorar. Bien, otro de los problemas, acordaros que estamos hablando de cómo pasar del fútbol al básquet. Podemos cambiar proyectos integradores, pero ¿qué tiene de ventaja los proyectos integradores? Si los leéis, si los veis, si los habéis llevado a término, los alumnos constantemente te están dando información, constantemente. Y por lo tanto es cuestión de fijarse. Pero hay un problema que se nos plantea, ¿cómo saber lo que han aprendido cuando tengo 30 alumnos en clase? ¿Cómo saberlo? Y aquí aparece algo perfecto, fantástico, que es la metacognición. Los propios alumnos nos dirán lo que están aprendiendo. Ellos nos dirán si son solidarios o no son tolerantes. Podemos utilizar rúbricas o algunos medios para ayudarlos, pero el trabajo en equipo, sin trabajo en equipo, y ahora voy a entrar en el trabajo en equipo. A partir de las ayudas entre iguales, de las heteroevaluaciones entre iguales, de las autoevaluaciones, nos van a ayudar a decir lo que han aprendido, porque nosotros no tenemos medios materiales para conocer por ahora. Está claro que dentro de un tiempo les pondremos aquí una webcam y un registro en el que podamos ver constantemente todo lo que hacen. Habrá inteligencia artificial que en el momento que haga algo mal un chico, saldrá un chispazo, estará medio electrocutado y seguramente esto nos arreglará la vida. Pero ahora, por ahora, ¿es la ayuda entre iguales o no funciona?
Sigamos. Otro de los problemas está relacionado con la gestión. Fijaros, en un modelo como el que yo estoy utilizando ahora, las reglas de juego de gestión del aula son sencillas. Mientras yo hablo, ¿qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Estar callados y hacer ver que escucháis. Hacer ver. Escuchar ya es para nota. Muy bien. Así de sencilla. A la que tú hablas, te digo, Pedro, ¿qué estás haciendo? No sé si te llamas Pedro, pero bien. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Llamo la atención a aquel que, si lo haces 2 veces, Pedro, nos estás facilitando la clase. A la cuarta, vete fuera de la clase. ¿Sí? Así de sencilla la regla de juego. Si alguien quiere hablar, ¿qué tiene que hacer? Levantar la mano. Y cuando yo le digo, tienes la palabra, los demás, ¿qué tenéis que hacer? Es escuchar o hacer ver que escucháis, pero estar callados. En un modelo de proyectos integradores, se habla. Se habla, se mueve, se manipula, hay un grado de contaminación acústica parecida a la que tenemos aquí, donde se oye ruido por todas partes. Esto pone nervioso al profesorado. Si no sabemos gestionar un grupo de alumnos que habla, que se mueve, porque cuando están hablando, pueden hablar, pero pueden hablar de aquello que toca. Deben levantarse para buscar una información que toca. Y por lo tanto, deben estar vigilando que esto funcione. ¿Cómo se resuelve? Estrategias para atención a la diversidad. La única respuesta es con los propios alumnos. Me decía en una formación que estuve haciendo en el sur de España, en Andalucía, en una zona de pueblecitos pequeños, la formación consistía en montar una unidad también integrada. Y era para profesores de secundaria. Y había un profesor de primaria y educación infantil, estaba en una escuela rural, y él dijo que él quería estar en esta sesión y por tanto que montaría también su unidad didáctica. La unidad didáctica dijo, pero la haré en preescolar, con alumnos de 3 y 4 años, unidad didáctica el 3. Los que nos encargábamos de esta formación dijimos, pues ya está bien, haz la unidad. Todo el mundo planteó una unidad, además con escrito y con ejemplos y demás, y él dijo, yo os haré un vídeo. Y nos enseñó el vídeo, en el que se veían a 3 alumnos manipulando ahora piedrecitas, el 1, el 2 y el 3, ahora papeles, ahora lápices. Muy imaginativo el profesor. Al acabar, vimos el vídeo, todos aplaudimos. Y uno de los compañeros dijo, pero que mientras estás con nosotros 3, ¿qué haces con los demás? Este hombre era un tío divertido él, y dice, hombre, utilizo la técnica pakistaní. Todos se quedaron mirándome, preguntándome, ¿qué es eso de la técnica pakistaní? Yo dije, no la conozco, se la había inventado, evidentemente. ¿Y en qué consiste? Dice, pues mira, ves, yo le digo al de 3 años, tienes que hacer esto. Si no lo sabes, ves al de 4, si no al de 5, y si no, acabas con el de 14. Evidentemente, entonces nos pasó un vídeo, los mismos vídeos, y veíamos que al fondo siempre había alumnos que estaban trabajando con otros, porque todos tenían la responsabilidad de ayudar a los otros. Bien, es imposible realizar una metodología por proyectos, una metodología compleja, la metodología que debemos hacer a partir del conocimiento científico que tenemos, si no estructuramos la clase en grupos fijos, estables, de 4, 5, 6 alumnos, cada uno con responsabilidades distintas, entre ellas para la gestión de la clase. Si resulta que estáis agrupados como estáis ahora, donde no hay relaciones entre uno y otro, y yo me giro y alguno de vosotros hace así, ¿qué hará el resto de la clase? Se pondrá a reír. Yo me giraré y ¿qué ha pasado?
y quizá descubro que ha sido el de siempre. Pero como no estaba yo despierto, no lo sé bien. Entonces resulta que a la segunda vez que me lo hacen y río, ya sé que eres tú, te digo, fuera de clase, vete a dirección. ¿Sí? Al segundo día está Juan, el que está al lado, que dice, jo, yo quiero ser tan famoso como Pedro. No puede ser porque él ha sido un alumno, es de secundaria y esto marca carácter. El hecho de ser alguien distinto a los demás y que planta la cara al profesor. Y le dice, y tenemos a Juan que dice, pues ahora cuando se gire yo le haré esto, otro gesto de esto. Los demás se ríen, etcétera. A las 2 semanas, estos dos y otros más han montado una mafia, que son los que gestionan el bienestar emocional del grupo. Si yo, en lugar de dejar que el bienestar emocional esté en mis manos, cosa imposible, porque atender a 30, yo profesor que ahora doy matemáticas, y luego voy a dar matemáticas a otro grupo, y luego matemáticas a otro grupo, y tengo a 120 alumnos sobre los cuales tener claro. Por lo tanto, a Pedro y a Juan solamente los veo de vez en cuando, o sea, no constantemente. Me cuesta mucho, es casi imposible gestionar esto. Y por lo tanto, yo no voy a hacer proyectos, chicos, porque esto que lo hagan los de preescolar, que ya saben apañárselos, pero esto no, porque esto es complicado. Y los inventos que lo hagan con pequeños, porque a los pequeños, si hace mal el maestro, se equivoca y hace una actividad mal, ¿qué pasa? Los niños pequeños y dicen, qué guapa que es la maestra, pero hermosa es el maestro. En cambio, en secundaria, cuando te equivocas, ¿qué pasa? Que te han marcado ya para toda la vida. Por lo tanto, dices, no, las pruebas no las voy a hacer yo así porque sí, que alguien me ayude. Una de las ayudas es tener la clase articulada en grupos de a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya me va bien, vosotros 6, vosotros 6, vosotros 6, vosotros 6. Y ahora, Pedro, tú vas a ser el responsable durante este mes de la convivencia. Tú vas a ser responsable del orden, tú responsable del representante del grupo, etc. Resulta que alguno de vosotros me hace así y voy y me acerco al responsable del grupo y le digo, ¿qué está pasando en tu equipo? No me dirijo a él, sino me dirijo al equipo. Y al responsable de convivencia del grupo le digo, ¿qué está pasando en este grupo? Traslado la responsabilidad de la gestión al alumno, pero en relación a unos valores que además han sido compartidos. Por lo tanto, primer problema es, yo no puedo hacer una metodología participativa si no tengo recursos para gestionar el grupo. Si no tengo instrumentos. Un instrumento es el trabajo en equipos, el otro instrumento es el de quién establece las normas de convivencia del grupo en un centro. El uso de los portátiles, el uso de los móviles o la disciplina, el horario de entrada y de salida. ¿Quién lo establece? En muchas escuelas resulta que el mismo agente, el profesorado, es el que legisla, el que juzga y el que ejecuta. Queremos formarlos para pensamiento democrático, ¿no? ¿Cómo se llama aquella organización donde el mismo ente legisla, juzga y ejecuta? Dictadura. Queremos formar en la dictadura para que aprendan a ser demócratas. Esto implica, como queremos que sean demócratas, implica que debemos utilizar un medio. Pero además sabemos científicamente que las actitudes, los valores, solamente se aprenden mediante modelos, pero sobre todo mediante un proceso de reflexión y análisis y posicionamiento personal, que pasa por la reflexión de grupo. Las normas de convivencia del grupo deben ser generadas por el grupo. Y yo os debo decir que no he visto a ningún grupo que en asamblea
determine que se debe insultar al profesor, que se puede pegar al compañero, que se puede gritar en medio de la clase, que se puede, ningún grupo, que se puede jugar con el móvil mientras está dando la clase el profesor. Ningún grupo en asamblea establece estas normas. Muchas veces normas más rigurosas que las que proponíamos nosotros. Por lo tanto, gestionar del fútbol al básquet. Pero o tenemos muchas estrategias simultáneas o una por una difícilmente las llevaremos a cabo. Y para acabar, para dar algún tiempo por si cabe a preguntas, si os fijáis, los dos principios, nuestros dos referentes teóricos, los dos nos dicen, uno, que debemos desarrollar al alumno en todas sus posibilidades en función de la capacidad para resolver los problemas de la vida en el ámbito personal, interpersonal, el social y el profesional. ¿Dónde está el fin de esto? ¿Dónde podemos desarrollar todo esto? ¿Dónde está el fin? Por lo tanto, nos marca, es utópico, pero nos marca el horizonte que nos permite definir nuestro camino. Y el otro, personalizar los aprendizajes. ¿Hasta qué punto podemos personalizar el aprendizaje? Tampoco tiene límite, pero nos marca el horizonte. ¿Qué estoy diciendo con ello? Que cada uno de nosotros ya ha hecho un camino del cual debemos estar orgullosos. Y este camino es el que nos permite seguir avanzando con mayor o menor velocidad en relación a estos horizontes en función de los medios que dispongamos, de las posibilidades que dispongamos. Lo importante en la enseñanza no es llegar, sino hacer el camino, y que este camino permita ayudar a cada uno de los alumnos que realice su propio proyecto personal. Nuestro trabajo es ayudarles en este proyecto. Y ya tenemos medios, y ya sabemos. Es cuestión de aplicarlos de manera rigurosa, fundamentada. No hacer una actividad porque es moderna, porque es activa, porque lo ha dicho fulanito menganito, sino porque cumple con los dos referentes básicos. Por lo tanto, lo que os deseo es que sigáis el camino ya habéis realizado hasta ahora y hacerlo con entusiasmo, sabiendo que este entusiasmo será mejor en situaciones compartidas. Debemos tener en la escuela un lugar donde entendamos que el aprendizaje es una cosa de todos. Por lo tanto, la idea de comunidades de aprendizaje también es una idea fuerza que nos va a ayudar a trabajar en este camino. Y si queréis alguna pregunta, ahora os doy una oportunidad, pero ahora solamente ya es de 8 minutos. 8:14, 8:13, 8:12, o sea que se va acabando 8:10. A lo que diga 0 me voy. Seguramente estáis viendo, hay alguien que ha levantado la mano. Ahí hay una mano, perfecto, gracias. El silencio siempre es duro. Mis hijos, que son pequeños, los pequeños que no, ya son adolescentes, mis hijos pequeños, adolescentes, me dicen, cuando hay alguna pregunta, dicen, no le hagamos esta pregunta a papá porque nos va a echar una chapa. Allí se habla chapa cuando les marco un rollo patatero sobre cualquier cosa. O sea que yo amenazo con chapas si no me hacéis preguntas. Sí, por favor, gracias. Gracias. Buenas tardes. Raquel Villa, maestra. Sí, Raquel Villa, sus órdenes. Gracias, Raquel. Agradezco mucho toda su contribución. Nada menos que ahorita nos encontramos en el cambio actitudinal, en la apertura hacia los proyectos estos que nos globalizan, nos integran. De hecho, en preescolar los antecedentes son muy ricos para darle adelante con esto. Mi duda, y más bien quisiera su opinión, su aportación, ¿qué tal el aula inversa sumada a los proyectos, a este trabajo globalizador? ¿Qué tal el aula inversa en cualquiera de los niveles, preescolar, primaria, secundaria, universidad? ¿Qué tal con esa estrategia sumada a esta globalidad de los aprendizajes? Yo podría darte ahora una respuesta, la mía, y lo dice Zavala, y vale. Pero no.
si buscamos la transparencia que habla de las condiciones que se produce el aprendizaje, tendrá la respuesta. La aula invertida es apropiada, más o menos, en función para alumnos de secundaria, bachillerato y universitario. Pero muy universitario. Porque, primera pregunta, cuando tú les dices ahora leer este texto o hacer este trabajo, ¿ya tienes claro los conocimientos previos? ¿Ya tienes claro que aquel texto o aquello les interesa? ¿Has hecho un proceso de metacognición anterior sobre aquel contenido? Resulta que sí puedes hacer alguna actividad que sea interesante, pero no como para luego, que te puede servir para iniciar un proceso de generación de un proyecto. Voy a hacer un proyecto que habla de los medios de comunicación, por ejemplo, y les voy a decir, mirad la televisión esta noche y fijaros y mañana haremos preguntas sobre esto. Pero generalmente no cumple con los criterios. De algún modo tiene de bueno que me ahorra, profesor, explicarle la teoría, pero el modelo es el mismo. La teoría, en lugar de explicarla yo, la lees tú en un texto y mañana haremos preguntas. ¿Qué tiene de bueno? El que el alumno tiene que hacerse preguntas, pero garantías tienes de que hayan leído aquel texto o hayan hecho aquel trabajo. Porque aquí también entra en cuestión el tema de los deberes. ¿Cuántas horas los alumnos de secundaria están en la escuela a la semana? ¿Cuántas horas? 40, ¿sí? 40 horas. ¿Cuántas horas en México es las horas semanales según marca la ley de todo trabajador? Hay un máximo, ¿no? ¿No hay máximo? Sí que hay máximo. ¿Cuál es este máximo? 40. 40. A un profesional que trabaja las 40 horas, ¿para qué le sirve el sábado y el domingo? ¿Y qué le sirve cuando llega a casa, que ya ha hecho sus 8 horas? ¿Para qué? Para algo necesario, para compartir, para ver, para hablar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el aprendizaje, el estudio debe realizarse en las aulas, no fuera de las aulas. Fuera de las aulas es un tiempo para compartir con los hermanos, para ir a la calle si hay posibilidad de jugar con los demás o en el campo si hay campo, para trabajar en familia, para ayudar a la familia, para lo que sea. Pero en el caso pero claro, esto es una reflexión. Tenemos la suerte de que los alumnos no tienen sindicato. Si tuvieran sindicato, está claro que harían las 40 horas y no tendrían deberes. ¿Perdón? No, y ahí está el problema. Pero no, el problema es cuando utilizan el TikTok en clase. El sindicato ahora es el TikTok. Por ejemplo, yo les recogí una bocina a una niña porque estaba con un vocabulario altisonante en clase y inmediatamente hicieron el TikTok. Y como yo tengo un montón de niños en contactos, luego me llegó el TikTok. Dije, es un nuevo sindicato. Evidentemente lo del sindicato es una broma, pero es para entender que el tiempo que están, a veces dicen, no, pero es que el tiempo que están jugando, tiempo que están haciendo. También en el trabajo hay tiempos que vamos de servicio, vamos a fumar, conversamos con los compañeros, etcétera. Está claro que no podemos exigir, es un error. Los alumnos tienen que aprender para la vida, y para la vida están en los componentes sociales, emocionales, que están relacionados con... El problema es si el tiempo que tienen libre están con el TikTok, pero este ya es otro problema. Gracias, O sea, clases invertidas, si lo que les propones es divertido, interesante y eso les va a dar medios, vale. A un profesor universitario en una universidad, todo el mundo sabe que ahora tiene que estudiar esta materia, por lo tanto, quieres ser ingeniero, pues te toca mecánica cuántica o te toca análisis de estructuras y ya está. Estudiar análisis, mañana hablamos. Está bien, pero aplicarlo con esto, debemos estar reacios a las modas por las modas.
debemos analizar, y por eso yo os hablo de instrumentos para analizar una práctica. Uno de los trabajos que hacemos en el instituto es organizamos visitas turísticas visitas pedagógicas por escuelas, en este caso de Cataluña. Y muchas veces cuando van a una escuela, se fijan en aspectos anecdóticos. Qué bien que está, pero qué bueno. Pero la pregunta es, ¿y por qué está bien o está mal? Escuelas, fijaros. Ahora voy a decir algo que toda generalización es nefasta, por lo tanto, colocarla dentro de un paréntesis. En estos momentos, todos debemos copiar de preescolar. Preescolar, si lo analizas, son los que cumplen mejor con los dos fundamentos: formar para la vida y, en segundo lugar, tener en cuenta la personalización del aprendizaje.